Hola amigos, les habla el profe Carlos. El día de hoy vamos a ver un video donde vamos a ubicar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente para un triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, dos ángulos agudos que los vamos a representar con letras mayúsculas, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ya teniendo esto, podemos ubicar la hipotenusa, que es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces en este caso sería este lado la hipotenusa, o es el lado más grande. Ahora vamos a ubicar el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero debemos tomar un ángulo agudo, que en este caso va a ser el ángulo A. Y el cateto opuesto va a ser pues el lado que está opuesto a este ángulo, entonces sería cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el lado que está pegado a ese ángulo, desde que no sea el ángulo recto. Entonces en este caso este sería el cateto adyacente, y ahí nos quedaría ubicado la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero tomando el ángulo B, que es el otro ángulo agudo. Entonces ubicamos el ángulo recto, los dos ángulos agudos, ubicamos su representación, ángulo A, ángulo B, ángulo C. Ya sabemos que la hipotenusa es el que está opuesto al ángulo recto y sigue siendo la misma en ambos casos. Y ahora vamos a tomar el ángulo B, que es el otro ángulo agudo, para determinar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Ya sabemos que el opuesto es el que está opuesto al ángulo que tomamos, entonces sería el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que está junto a ese ángulo, entonces este sería el cateto adyacente. Y ahí nos quedaría ubicado el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa para el ángulo A o el ángulo B, que son los ángulos agudos a los cuales debemos determinar cada uno de estos lados. Ahora, si queremos, podemos darle representación a los lados con una letra minúscula. Si este es el ángulo A, este sería el lado A. Si este es el ángulo B, el opuesto sería el lado B. Si este es el ángulo C, el lado opuesto sería el lado C. Y ahí nos quedaría ubicado todo para poder hacer ejercicios más adelante. Hasta un próximo video, amigos.